Hay autorización de parte del Señor. Me lo dijo, yo estaba haciendo ayuno y me lo dijo. Que se duerma a codazo. ¿Cómo están? ¿Bien entonces? Han llegado bien aquí, ¿no? ¿No ha habido problema? Yo estaba preocupado porque esta semana escucho mucho que decía que se rompe España. Digo, no voy a decir que se rompa justo por Játiva. Por ahora no se ha roto, ¿no? ¿Todo bien? Digo, si se rompe por la Alameda, podemos aprovechar y hacemos el metro en Játiva. Y tapamos el agujero después. Pero no, por ahora no se ha roto España. Esperemos que no se rompa. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Gracias. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? No se puede decir un piropo en este lugar. Encima se queja. Bueno, volvamos. O empecemos mejor, que no me empezó todavía. El otro día veía un experto de estos que hacen vídeos de YouTube y decía este hombre que la gente está muy apurada siempre. Entonces, en los primeros segundos del vídeo hay que dejar en claro de qué va, para que la gente se entusiasme y se quede a ver el vídeo, ¿no? Esto lo decía un streamer de estos, o como se llaman, youtuber. Pero resulta que Jesús ya la sabía la técnica esa, hace 2000 años. Entonces, cuando recién estaba por empezando a enseñar, ya contaba de qué iba toda la historia. Jesús empezó predicando el Evangelio, pero cuando empieza a enseñar, de movida, empieza diciendo esto, en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 3. Ya aparecerá. ¡Ya! ¡Ay! Me ha fallado. Ahora, venía con retraso. Era de Canarias, venía de Canarias. Dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar. Esto no es Mateo, es Mateo. Ahora sí. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta ahí por ahora. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero siempre, esto es la parte de estudio bíblico, siempre cuando leemos la Biblia es importante entender a quién se le está hablando. Muchas veces vemos películas sobre Jesús y los que han hecho la película no han entendido bien a quién se le estaba hablando. Esto es el famoso sermón del monte o sermón de la montaña que dicen algunos. Esto es la primera enseñanza de Jesús. Si ustedes ven algunas películas de Jesús, el sermón de la montaña lo ven a Jesús hablándole a una multitud, ¿no? Pues no es eso lo que dice. Al contrario. Dice, viendo la multitud, casi que se apartó de la multitud. Y después le habla a los discípulos. A los discípulos les está diciendo. Y siempre es importante porque hay que diferenciar cada cosa que el Señor dice a quién se la está diciendo. Por lo tanto, aquí Jesús le está hablando a los discípulos. Para más claridad, podemos leer, no lo vamos a leer, pero en Lucas dice claramente, mirando a los discípulos, les dijo, vosotros, bienaventurados vosotros los pobres en espíritu. Así que empezamos por ahí. Habla a los discípulos. Y empieza diciendo, bienaventurados los pobres
en espíritu. Bienaventurado, muchas veces se ha hablado de esta palabra, algunos dicen doblemente feliz. Bien, gozoso, vamos a decir, ¿no? Muy gozoso, bienaventurado, muy gozoso. Es interesante, esta es una forma muy hebrea, esta forma de hablar, ¿no? Que dice, bienaventurados, muy felices aquellos que tal, muy felices aquellos que cual. En Salmos a veces aparece la expresión esta que Jesús está utilizando y que me gusta a mí pensar que Jesús tiene un plan para nosotros de felicidad. Es importante esto, es importante, porque muchas veces pensamos, Jesús la vida eterna en su presencia, que es verdad, pero aquí también Jesús te promete una vida de gozo. Y eso es lo que tenemos que aprender a vivir, esa vida de gozo que Él promete. Y esto es, como les digo, el inicio del video de YouTube de Jesús. Serán gozosos, tendrán una gran felicidad los pobres en espíritu. Siempre, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasó siempre, cuando yo empezaba a conocer cositas así de la Biblia, siempre me da la sensación que Jesús es bueno con los pobres, ¿no? De hecho, yo me acuerdo, los comunistas siempre dicen, Jesús fue el primer comunista, porque se guiaba o defendía o cuidaba a los pobres. Pero es una visión muy nuestra, muy occidental. Cuando hablamos del pobre que no tiene dinero, ese es el pobre para nosotros. Aquí, en el original, la palabra que usa para pobre es, se puede decir, los que mendigan. Bienaventurados los que mendigan en espíritu. Para nosotros, digamos, seguimos la misma, ¿no? Porque nosotros, uno que mendiga es un pobre. Seguimos entendiéndolo igual. Pero ellos no lo entienden igual que nosotros. No entendían en ese momento y hoy tampoco lo entienden igual que nosotros. El mendigar no necesariamente es sinónimo de pobreza. Seguramente alguno que ha leído partes del Antiguo Testamento se acuerda cuando la gente decía se echaba silicio, ¿se acuerdan? Se echaba ceniza en la cabeza o se ponían ropas que rascaban, ropas ásperas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Para qué lo hacían? Para sufrir, para flagelarse. Más o menos. Estaban tristes, pero hay un punto más importante que eso. Querían mostrarse delante de Dios humillados. Pero ¿qué es lo que significaba la ceniza y la ropa? Mostrarse como miserables. Entonces, ahí viene la cuestión. La mendicidad, ellos lo entienden como un símil de la humillación. Mostrarse humildes es mostrarse miserables. Entonces aquí cuando el Señor está hablando de la pobreza, está hablando de humildad. Humildad, pobres en espíritu. Y ahí volvemos otra vez, nuestra mentalidad occidental, a la humildad también la ponemos en el mismo sitio. ¿Sí? Aquel que tiene una casucha dice, es que ese vive muy humilde. Ese vive pobre económicamente. Pero en la cultura oriental la humildad es la humildad que nosotros entendemos que habla la Biblia, ¿no? Cuando yo soy una persona humilde.
aquí es donde viene la diferencia entre la humildad de pobreza que decimos nosotros y la humildad del corazón. Voy a dar un ejemplo bueno. Vengo yo, estoy hablando con un ingeniero nuclear y me hace alguna pregunta sobre física cuántica, entonces yo le digo, no, yo no manejo ese tema. ¿Soy humilde? En realidad no manejo ese tema. Entonces no estoy siendo humilde, estoy siendo realista. Yo no manejo eso, yo no sé. Ahora, si vienen y me muestran un plano de estructuras y me dicen, ¿lo entiendes? Digo, sí, lo entiendo. Algunas cosas, algunas otras no, porque como yo no lo he hecho, hay cosas que yo no entiendo, no sé qué. Ahí estoy actuando con humildad. Cuando la Biblia dice que cada uno sea consciente de lo que realmente es, está hablando de eso, lo que realmente es. No te agrandes, no te achiques. Pero la humildad es reconocer lo que uno es, también es parte de la humildad. Yo me acuerdo, hay una frase que no sé si es de Sócrates o de Platón, que me da igual porque ninguno de los dos va a venir a recriminármelo, que decía, solo sé que no sé nada. ¿Le suena eso? Solo sé que no sé nada. Da una sensación de falsa humildad, ¿no? Porque era un pensador, no hacía más que pensar. Entonces, algo habrá sabido el hombre. Pero en realidad, está diciendo que sabe mucho. ¿Por qué? El ejemplo de la física cuántica. No tengo idea de física cuántica, ya está, he acabado. Ahora, si yo empiezo a investigar sobre física cuántica, es que no sé ni de qué se trata, entonces no me vale el ejemplo. Me voy a algo que yo sé. Guitarra. Yo no toco nunca la guitarra, entonces, ¿sabes tocar la guitarra? No sé. Ya está, no sé tocar la guitarra. Ahora, cuando yo empiezo a estudiar la guitarra, me doy cuenta de todo lo que no sé. Cuando empiezo, ya sé los acordes mayores, ahora tendré que aprender los menores. Uy, pero aquí dice que hay que aprender escalas, y hay que aprender esto, y hay que aprender... entonces cuando yo voy sabiendo cuánto no sé. En cambio, antes digo, no sé guitarra, ya está. Yo no sé cuánto es eso, si he estudiado 2 días ya lo sé, no lo sé. Pero cuando empiezo a saber, sé todo lo que no sé. Pues eso es lo que significa el solo sé que no sé nada. La humildad viene de tener un estatus al cual renunciamos. Eso es la humildad, tener un estatus al cual renunciamos. Entonces, si yo vengo, soy Bill Gates, los billetes se me caen así por los bolsillos, me salen por los ojos los billetes, y me encuentro, no sé, con Lucía, que nunca lleva más que 2 euros en la cartera. Entonces, ¿nos vamos a comer? Sí. Entonces nos vamos a comer un pancho, iba a decir, un perrito caliente, y comemos un perrito caliente. El perrito caliente cuesta 2 euros, que es lo que ella lleva, y yo soy Bill Gates, como el perrito caliente. Ella no está actuando humildemente, está haciendo lo que puede. Yo, que soy Bill Gates, que puedo ir al Monsanto, estoy dejando de lado eso y voy a comer perrito caliente por 2 euros. Renunciar a ese estatus, eso es la humildad. El ejemplo claro, Jesús, no estimando en ser igual a Dios, dejó todo y se hizo hombre. Ese es el ejemplo de la humildad. Eso es la humildad.
El domingo pasado veíamos una historia que la veremos de nuevo ahora. El pastor estaba hablando de Marcos 10. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, ojo aquí, mendigando. Seguimos. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este hombre era un ciego que estaba, ¿qué estaba haciendo? Mendigando. Muy bien. El otro día Juan, la semana pasada, habló de varios casos de ciegos curados, ¿se acuerdan? Varios casos. ¿Cómo se llamaban los otros? Ciegos. Se llamaban ciegos, no tenían nombre. ¿Por qué de este hombre sí que hay nombre? Porque era importante. La palabra de Dios, cuando nombra a alguien por nombre, es porque tiene importancia. Cierta vez vino un principal de la sinagoga que se llamaba, de noche, Nicodemo, era principal de la sinagoga, nombre. Y no solo que da el nombre, sino que da el apellido. Bartimeo, hijo de Timeo. Eso es importancia. Eso es importancia, dar el nombre y el nombre del Padre. Eso es importancia. Y estaba mendigando. Después dice que cuando lo llama Jesús se levantó y tiró la capa. La capa era un sinónimo de estatus. No cualquiera tenía la capa. La capa era un sinónimo de estatus. Y él tenía capa. Y estaba mendigando. Entonces, ¿qué pasa aquí? Estaba mendigando en el sentido del que yo estaba explicando antes, en el sentido que ellos lo entendían. Muchas veces, en las familias, cuando uno nacía ciego o un familiar nacía ciego, mendigaban, se mostraban como mendigos para mostrar la humildad delante de Dios, esperando a que pasase un hombre de Dios y tuviese misericordia. Que eso es lo que hacían cuando se echaban el cilicio y las ropas todas. Buscaban la misericordia de Dios. Ay, Señor, estoy arrepentido, me duele lo que está pasando, ten misericordia de mí, lo que dice Nicodemo. Ten misericordia de mí. Nicodemo está humillándose, por eso está mendigando. Ese es el sentido del pobre en espíritu que Jesús está diciendo en la bienaventuranza. Se hacían mendigos para recibir la misericordia de Dios. Ese es el concepto de Jesús. Bienaventurados aquellos que mendigan por la misericordia de Dios. Vamos a leer el otro pasaje para que entendamos clarito lo que pasa. Dice Jesús, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo
que significa religioso. Los fariseos eran los que cumplían la ley a rajatabla, muy religiosos. Y el otro, publicano. El publicano es el que cobra los impuestos, que decía ayer mi hermana en la predicación. Este que cobra los impuestos, que roba, normalmente eran mala gente, ¿no? Entonces, esos son los que suben. Sí. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Interesante esto. Oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, le faltaba ahí basura. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Una ecuación ahí a la inversa, ¿no? Un ejemplo claro. El fariseo era un hombre rico en espíritu, era un millonario en espíritu. Señor, qué bueno soy, qué tipito tengo. Se amaba, ¿no? Estaba enamorado de él, estaba enamoradísimo de él. Diezmo, te oro, ayuno, toco la guitarra en la iglesia. Estaba enamoradísimo de él. Era rico en espíritu. Era rico en espíritu. Sin embargo, el otro hombre ni siquiera levantaba la cabeza. Ni siquiera levantaba la cabeza. Y decía, sé propicio de mí, que soy pecador. Ese es el pobre en espíritu. Ese es el pobre en espíritu. La primera enseñanza de Jesús va sobre la humildad. Y de esto van todos los tiros de nuestra vida. De esto va toda la Biblia y de esto van nuestros problemas. La caída del hombre, Adán y Eva, es una cuestión de orgullo. Es un problema de orgullo. Así que Dios te ha dicho que no comas de esto, es que si comes esto serás como Dios. Pues yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser como Dios. Orgullo. Y ese problema de orgullo es el que venimos arrastrando todos en nuestra vida. Algo que lo que estoy insistiendo mucho con los chicos de la alabanza es con las letras de las canciones. Hay muchos escritores de canciones que son millonarios en espíritu, como el fariseo este. Entonces dicen, gracias Dios, empieza la canción, gracias Dios, y ya es cristiana la canción, ¿no? Y después dice, porque me has hecho guapo, porque me has hecho bonito, porque me has hecho, etcétera, etcétera. La canción habla de mí, no habla de Dios, porque están llenos de sí mismo, el orgullo. Mientras que la pobreza de espíritu es la que nos va a dar la felicidad. Es lo que Jesús nos está mandando a buscar. La pobreza de espíritu. El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Humilde de corazón es importante también porque existe la falsa humildad. La falsa humildad. Así que tú eres tan humilde, no, más.
Soy más humilde que no sé qué. Falsa humildad. El Señor dice, soy humilde de corazón. Y el tema es que es curioso porque nos envanecemos y no tenemos con qué. No tenemos con qué. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero muchas veces nos consideramos muy buenos. No, yo no mato a nadie. Yo no he robado un banco. No soy tan malo, ¿no? No soy tan malo. La cuestión es que si yo me creo que no soy tan malo, estoy contradiciendo la Biblia. Por cuanto todos pecaron, no se salva nadie. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¡Pum! Juicio y sanción ahí. Entonces, si volvemos a la gloria de Dios, no es porque seamos buenos, no es porque seamos buenos, que eso hablábamos el jueves en la barca de hombres. Si yo dependiese de mí para volver al amor de Dios, no volvería nunca, no volvería nunca. El gran problema del pueblo judío es que no podían. Muchas veces lo juzgamos al pueblo judío, ¿no? Decir, che, qué cabezones son. Oh, se abre el mar y pasan. Y, Dios, gracias porque estoy pasando por el mar, increíble. Y llegan al otro lado. Ay, Dios, mejor hubiese sido quedarnos allá que no tenemos comida. Y nosotros los juzgamos a ellos porque hacían eso. Pero nosotros hacemos lo mismo porque no somos tan malos. No somos tan malos. Nos consideramos así. Y ahí está el problema, que es el problema del fariseo. No solo que no se consideraba tan malo, se consideraba muy bueno, aún peor. Nosotros a veces no somos conscientes de lo bueno que nos creemos. Entonces, para eso va la predicación esta, para tirar mala onda, para decirte no sos tan bueno, no sos tan bueno como crees. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Si tenemos algo, es gracias a Dios. Gracias a que Cristo murió en la cruz. No por mí. No por mí. Para mí, pero no por mí. Porque si yo algo merecía, era estar destituido de la gloria de Dios. El Señor dijo, los que están sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y es otra ecuación interesante. Sano, justo, enfermo, pecador. Me encanta a mí esta forma de hablar que tenía Jesús, porque tiene un poco de ironía. Tiene un poco de ironía. No he venido a buscar a los sanos. No hay ningún sano. No hay ningún sano. Entonces, digamos, la frase literal sería, he venido a buscar a los que realmente saben que están enfermos. No busco a los que se creen sanos. Esa sería la frase literal, pero Jesús no es literal. Muchas veces usa esta forma de hablar. Lo mismo cuando dice, a los que se les perdona poco, aman poco. A nadie se le perdona poco. A todos se nos perdona una barbaridad. El tema es al que cree que se le perdona poco. Es igual, el mismo uso de las palabras. Jesús nos está diciendo que somos pecadores y que somos enfermos. Pero la cuestión es que Él no vino a la cacería de brujas, no vino a cazar a los pecadores, vino a salvarlos, vino a sanarlos. En el original griego, sanar y salvar es la misma palabra. Es la misma palabra.
Jesús vino a eso, a salvarnos para el futuro y a sanarnos para hoy, a sanarnos para esta vida en la tierra. El que practica el pecado es esclavo del pecado, dice la Biblia. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Esta palabra esclavo, en la versión que se hizo del latín, en el siglo III o IV por ahí, la palabra que usa es adictus. Adictus. No sé, es fácil traducirla, ¿no? Adictus, adicto. Lo que pasa es que el significado de adictus es interesante. Adictus se aplicaba a una persona, supongamos, yo tengo una deuda con alguien y no puedo pagar, y me presta más dinero, y cada vez más grande, y es una deuda totalmente imposible de pagar. Entonces yo me hago adictus a esa persona. Esclavo, pero en ese sentido, que hasta cojo su nombre, cojo el nombre de esa persona, pierdo mi voluntad a manos de esa persona, en sus manos está la voluntad. Yo ya no tengo voluntad, no tengo nada. Ese es el adictus. Ese es el nivel de la esclavitud, del pecado. Adictus. Y ahí es donde viene el tema del orgullo también nuestro. Nosotros somos adictus a nosotros mismos. Somos adictos a nosotros mismos. Existen millones de formas de pecado. Millones. Que si droga, que si alcohol, que si pornografía, que si mentiras, que si engaños, que si... Y puedo ir a cosas que hasta no suenan mal, que si trabajo, que si, no sé, deporte. No sé, es bueno el deporte, pero hay gente que se hace adicta al deporte y ese es su Dios. Muchas formas de pecado, pero siempre el fondo del pecado es el orgullo. Siempre el fondo es el orgullo. Y así como decía el adictus, la definición del adictus, que se pierde la voluntad, se entrega la voluntad a ese señor, así también pasa con nosotros. Hay una pérdida de voluntad. Perdemos la voluntad. Y ahí es donde viene la cuestión de la pobreza de espíritu. Si vamos a una librería, WhatsApp. Si vamos a una librería, que Vicente va mucho a las librerías, no sé si alguna vez se habrá fijado, la librería de autoayuda, lleno de libros de autoayuda. Autoayuda no tiene sentido. Es una palabra sin sentido. No puedo autoayudarme. Necesito una ayuda externa. No puedo autoayudarme. Sin embargo, leemos los libros y hasta son convincentes. De hecho, hay muchas iglesias que han transformado la palabra de Dios en prédicas de autoayuda. Es convincente y atractivo, y todos están buscando, ¿no? Aquello de, tú puedes. Tú puedes. Y si lo quieren hacer espiritual, tú puedes en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el versículo de Superman. No significa eso ese versículo. No, ahora no va en la predicación, pero no significa eso. Tú puedes. Predicadores diciendo esto.
tú puedes. Yo puedo, cero. Como dice la palabra de Dios, yo puedo, no puedo por mí mismo, es imposible. ¿Por qué? Porque hay un problema de voluntad. Hay un problema de voluntad. Si mi voluntad falla, necesito una voluntad externa que me ayude. Y a eso va la pobreza de espíritu, a decir, yo no puedo. Yo no puedo. Necesito de ti. Necesito de ti, porque yo no puedo. Cuando Jesús dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Qué es esto? Venid a mí los que no pueden. Vengan a mí los que no pueden, que conmigo podrán. Yo les daré descanso porque yo llevaré la carga. Por eso van a descansar ustedes. Pero vengan a mí. Ahí está el punto, vengan a mí. No, tú puedes. Jesús dice, tú puedes, dale que tú puedes. No podemos por nosotros mismos. Y ahí está el punto. Buscar a Dios porque yo no puedo. Y hacer carne de esto. Hacer carne. No se acostumbra ya lo de la ceniza y el silicio y esto, pero en nuestro corazón debemos humillarnos delante de Dios, diciéndole, yo no puedo. ¿Jesús era pobre en espíritu? ¿No? ¿Y si soy hereje, qué pasa? Jesús era pobre en espíritu. Se ha humillado, pero la prueba importante está en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa? No tengo voluntad de hacer esto. No tengo voluntad de hacer esto. Jesús, el Hijo de Dios, diciendo, no tengo voluntad de hacer esto, pero no se haga mi voluntad. ¿Qué quiere decir entonces? Que la voluntad de él era no hacerlo. No se haga mi voluntad, porque mi voluntad es no hacerlo. Qué mal suena, ¿no? Pero esto dice, no se haga mi voluntad, porque esto lo agrego yo. Si fuese por mi voluntad no lo hago. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús fue pobre en espíritu porque se humilló, por lo que dije al principio. No estimó ser Dios y lo dejó para venirse a la tierra. Y cuando era el momento no tenía voluntad de hacerlo. Pero, ¿qué dijo? Yo no puedo. En tu voluntad lo haremos. En tu voluntad, porque en la mía no estoy para estos trotes. Ay, Señor Jesús, Dios mismo. Y nosotros podemos, ¿no? Tú puedes. Che, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Es que cuando uno lo piensa así, dice, qué inútil soy para creérmelo, pero constantemente nos lo creemos. Y al primer problema de la semana me cargo la mochila. Yo puedo. Y al segundo la mochila, y yo puedo. Y ya llego al viernes y ya voy doblado. No puedo. Esta es toda la enseñanza para hoy. Parece fácil, pero es nuestra gran lucha de toda la vida, porque nunca llegaremos. Menos mal, el fariseo creía que había llegado ya, pobre. Al contrario, cuanto más, dice la palabra, el que cree estar firme, mire que no caiga. Qué peligro es cuando nos la creemos. Qué peligro es. Si no nos humillamos nosotros, Dios nos va a humillar. Así que cuidado con eso. Yo no puedo.
Yo no puedo. Adán y Eva creyeron que podían ser igual a Dios. No pudieron. No nos lo creamos nosotros que podemos ser igual a Dios. No somos nada. No somos nada. Todos lo somos en Cristo. Yo no puedo, Él puede. Es Él el que puede. Una iglesia, el jueves también hablábamos aquí en la conclusión de la charla que teníamos acerca de las relaciones interpersonales, hablábamos. Es fundamental este aspecto en las relaciones interpersonales. Es fundamental. Si yo soy el fariseo, que estoy tan rico en el espíritu, ¿a qué me dedico? Ahí se ve, es que se ve clarito. No como este publicano. No como este publicano que roba, que tal, que cual, ¿no? Y yo en la iglesia puedo ser ese fariseo. No, este tal, esta, ¿no? Pues yo soy el Espíritu Santo, desde arriba, no, Eso no puede crear ninguna relación coherente, ninguna relación profunda. Ahora, si todos somos pobres en espíritu, si todos, como dice la palabra, consideramos al hermano como superior a mí mismo, qué diferente va a ser, ¿no? Qué diferente va a ser. Yo me acuerdo de una predicación que había de Marco Witt, que decía, se reía él, cuando venía un predicador y decían, el gran siervo. Era incoherente, ¿no? El gran siervo. Y cuando viene un gran siervo, ay, sí, aquí pase, por aquí, tome agua, no sé cuánto. Pero cuando viene un pelagato como yo, dice, che, vete para allá, ¿no? Ahora, si yo considero al otro como superior a mí, lo voy a tratar igual que al gran siervo, ¿no? Y si todos consideramos que el otro es superior a mí, ¡buah! Esto va a ser, ¿tomas agua? No, ya te doy yo, no, ¡buah! Esto es ya agobiante ya de tanto amor. Empalagoso ya, che, basta ya, déjame. Humildad. Dentro de la iglesia, pero sobre todo en nuestra vida. Eso es lo que nos va a cambiar, lo que nos va a hacer ser cada día más como Cristo. Y esa es la razón de ser de nuestra vida. Ya tenemos la vida eterna, pero Dios quiere moldearnos en esta vida. Que cada vez ese ego se vaya haciendo cada vez más pequeño para que el Espíritu Santo crezca. Que el Señor bendiga su palabra.